7:30 de la noche, 7:30 de la noche, hoy martes 8 de mayo, dando inicio después de unas obligadas vacaciones y acompañado nuevamente con Miguel. Estamos reiniciando, Miguel, el programa de Salud y Derecho. Sí, tú lo has dicho, Hansel, ya después de una pausa de aproximadamente 5 programas nos volvemos a encontrar. Así es. Y tratando temas muy interesantes hoy día. Y a lo largo pues del mes han habido una serie de situaciones y por las cuales el fútbol no ha sido ajeno, no ha formado parte de la excepción, y el día de ayer justo se desarrolló una jornada de derecho deportivo aquí en el Perú, y para lo cual también tenemos a uno de sus miembros, al doctor Zacarías Paredes Chávez. Él es abogado, magíster de Derecho Civil Comercial y tesorero de la Asociación de Derecho Deportivo del Perú, ADDPER, con el cual vamos a conversar un tema muy interesante que el día de hoy estuvo desarrollándolo muy bien sobre qué es el Big Data, ¿no?, en fútbol. Pero también vamos a tener una conexión, una comunicación directamente con el presidente de la Asociación Deportiva, el doctor Juan José Castro, con el cual vamos a hablar pues de este caso. El día jueves 3 más hablábamos de Paolo Guerrero respecto al TAS que el mismo voto de confianza de nuestro presidente, ¿no? Es cierto, es indudable la importancia del fútbol y la presencia de Paolo Guerrero para todos los peruanos en nuestra selección. Así es. No sé si ya tenemos la comunicación con el doctor Castro. Ya están ahí tratando de comunicarse, con el cual vamos a conversar. El día de ayer pues se realizó la jornada, una jornada nacional con componentes y algunas entrevistas también, participación de los internacionales en el tema del derecho deportivo, ¿no, doctor Zacarías? Así es. Antes que nada, mis saludos a Radio Miraflores TV Digital, ¿no?, y también al público que nos está presenciando, ¿no?, desde sus hogares. Y el fútbol no es ajeno al derecho y por ende pues lo deportivo no es ajeno al derecho. Y por lo tanto, con este caso de Paolo, estamos viendo la importancia del derecho deportivo como para tomar decisiones respecto a sanciones de un deportista. Así es. Bien, entonces, desde el ángulo del derecho, ¿no?, deseo vincular, ¿no?, el deporte con Big Data, ¿no? Esta tecnología de la información, ¿no?, que se aplica para analizar, procesar datos que le sirven de manera específica al estratega, al entrenador, en este caso al entrenador de fútbol, ¿no? Bueno, ¿cuál es la vinculación con el derecho, ¿no? El derecho al deporte, ¿no? Nuestra Constitución, en el artículo 14, ¿no?, establece que la educación, conjuntamente con el deporte, ¿no?, son actividades físicas y mentales que realiza toda persona humana con el amparo del Estado. Es un derecho fundamental porque practicar deporte, ¿no?, nos conlleva, ¿no?, una calidad de vida que nos va a satisfacer en mejores condiciones nuestra salud y nuestra vida. Y eso, doctor, el día de hoy nos hemos encontrado con una grata noticia también, en donde ya se ha creado el proyecto de ley para la creación del Ministerio de Deporte aquí a nivel nacional. Así es. Y bueno, otros países latinoamericanos nos lleva a la delantera, por ejemplo, Brasil, Colombia, ¿no?, que Cuba, tienen, por supuesto, ya una entidad, ¿no?, que se encarga de, en específico, tratar el derecho al deporte, ¿no? Ahora, cuando le expliqué que nuestra Constitución, así de manera así somera, considera el deporte porque le da la relevancia a la educación, ¿no?, como derecho fundamental, entonces es necesario que nuestros legisladores, ¿no?, le den prioridad, importancia al deporte, porque deporte, ¿no?, es calidad de vida, y si todos practican desde el niño hasta las personas de la tercera edad, entonces por políticas de Estado la salud va a estar en condiciones favorables más óptimas y va a poder realizar una actividad laboral, ¿no? Entonces
¿Esto qué va a conllevar? Entonces, la productividad de las personas van a ser más óptimas y van Ahora, a favorecer el desarrollo del país. Para ir desarrollando el tema, hoy en día el deporte se ha hecho científico y el fútbol no se excluye de la ciencia. Y es ahí donde llega y donde aterriza el tema del Big Data, ¿no? Si nosotros empezamos a ver el comportamiento de cómo era el abordaje del fútbol a nivel nacional, pues fútbol de pizarra, de alguna aparatología para controlar de repente peso, talla, ¿no? Pero sin embargo, el Big Data nos proporciona otras herramientas. Así, muy simple, porque son, digamos, conceptos de repente muy científicos, muy técnicos. ¿Qué significa Big Data? Bueno, Big Data, ¿no? Es una palabra inglesa cuya traducción quiere decir macrodatos. Es el análisis, es el procesamiento de infinidades de datos provenientes de herramientas tecnológicas, que pueden ser cámaras, videos, sensores, smartphone, software, etcétera, etcétera. Estas herramientas suministran cantidad de datos, millones de datos, a una base de datos que se denomina Big Data. Doctor Zacarías, una pregunta para nuestro público. En las clasificatorias, ¿no? Vemos en los programas deportivos, ¿no?, que analizan posteriormente los partidos, una serie de gráficas o flechas en el campo, seguimiento individual de esos jugadores. ¿Esto es un análisis Big Data, lo que vemos por televisión? Análisis, o sea, es la aplicación de la tecnología. O sea, en esta era... Porcentaje de posesión, sí, ¿no?, del balón, comparan tiempo con tiempo. A ver, vamos a ubicarnos, vamos a remitirnos a ver al Mundial México 70, donde yo lo he vivido, ¿no? Estaba en plena juventud. En ese entonces, el equipo técnico, los futbolistas, llegaban al aeropuerto o de visita, ¿no? Y era común ver que se desplazaban sin ayudas tecnológicas, como es ahora, ¿no? Entonces ahora se ve arribar a los futbolistas, ¿no? Están en los aeropuertos o en los lugares públicos y están con su smartphone, están con su tablet, están con sus audífonos. Big Data. Están, o sea, en tiempo real están recibiendo información, ¿no? Que en ese momento, vamos a suponer, en Europa se está jugando la Champions, ¿no? Barcelona versus Real Madrid, o en Argentina está jugando el Boca Juniors con el River, ¿no? O en Brasil, Corinthians versus Santos. Así es. Efectivamente, vamos a seguir ampliando el tema del Big Data cuando nos informa que estamos en contacto ya con el doctor Castro, ¿no? Para conversar justamente otro tema que a todos los peruanos nos tiene ahí en espera, que es respecto al TAS. Doctor Castro, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Hansel? Muchísimas gracias por este enlace telefónico. Así es, doctor. El día de ayer se desarrolló la Jornada Nacional, pues, de Derecho Deportivo. Coméntenos un poco al respecto. Así es, Hansel. El día de ayer tuvimos nuestra primera jornada como Asociación de Derecho Deportivo del Perú del año, ¿no? Esta jornada se desarrolló con la participación de diferentes expositores de la Asociación de Derecho Deportivo del Perú, el caso del doctor Juan Carlos Bustamante, el doctor Zacarías Paredes, tú mismo, Juan Cervega, la participación de Juan Gutiérrez, quien habla, y también la participación de los expositores extranjeros como Ricardo Galicia de México, Patricia Muñiz de México, Vicente Jabaloyes de España, y de Alfonso Gómez de España, y Ricardo Galicia también de México. Entonces hemos tenido la colaboración a Marcia Santos de Silva de Brasil, ¿no?, que estuvieron con nosotros hablando sobre temas muy interesantes, Hansel, que no se tratan así nomás en el Perú. Por ejemplo, licencias, patrocinio, dopaje deportivo, el caso de Paolo Guerrero, acoso sexual, el Big Data en el Perú, organización de eventos, medios alternos de conflictos en el deporte, tribunales de justicia, etcétera, ¿no? Así es.
Bien, y lo interesante pues que hubo la convocatoria y también el agradecimiento a la Universidad Autónoma del Perú, ¿no? Por prestar Así es. las instalaciones y desarrollar ese tema, ¿no? Así es, así es. Es muy importante el tema del apoyo de las universidades, Hansel, en todo el mundo sucede este hecho. Acá lamentablemente todavía en el Perú son pocas, y en ese sentido yo quiero agradecer a la Universidad Autónoma del Perú, a la persona de Juan Gutiérrez Otiniano, que siempre nos está colaborando y desarrollando el tema del derecho deportivo acá en el Perú. Perfecto. Este jueves 3 de mayo se desarrolló la audiencia en el Tribunal Arbitral del Deporte y en la cual estamos todos los peruanos en espera de esa resolución que por supuesto tiene la connotación de definitiva. ¿Cuál es su apreciación como presidente de ADPER y cómo es su apreciación pues como una persona entendida respecto al derecho deportivo, doctor Castro? Sí, Hansel, excelente la pregunta y aprovechamos para resolverla a todos tus radioyentes de Radio San Borja y de tu programa. Sí, efectivamente, todos los peruanos están pues a la expectativa del resultado final que dará el TAS, ¿no? Pero como tú bien lo sabes, se ha especulado demasiado, mucho por temas de mala información o desconocimiento, más que todo, ¿no? Mala interpretación, como el caso del colega Balbi, que en un principio de una noticia que prácticamente preocupó al país, pero sin embargo, de acuerdo al derecho deportivo, Paolo Guerrero apeló al TAS para buscar su absolución completa a la sanción que le impuso la FIFA en la instancia del Comité de Apelaciones, lo cual es una instancia de cosa juzgada y ya la FIFA no puede solicitar al TAS un aumento de sanción. Ahí hay un error, por ejemplo, en la apreciación del doctor Balbi cuando dijo y preocupó a todo el Perú, en la cual mencionó pues que la FIFA había solicitado un aumento, lo cual no es posible, ¿no? Jurídicamente es imposible que la FIFA pueda apelar sus propias decisiones, ¿no? Así es. Acá tenemos un escenario que la UADA está apelando, buscando una sanción superior porque no está de acuerdo con la sanción de apelaciones de la FIFA. Sin embargo, hay que dejar en claro, Hansel, para todos los radioyentes del Perú, que la FIFA no está apelando. Acá el que apela es Paolo Guerrero, quien está solicitando su absolución, y la UADA, que es parte, ¿no? Y que solicita una sanción superior. Así es. Ahora, ¿cuál es su pronóstico, pero bajo el punto de vista de análisis jurídico deportivo? Bueno, mira, en el tema del TAS, Hansel, no existe, digamos, un plazo definido para poder resolver un fallo, ¿no? Sí, en el reglamento señala como un plazo, digamos, que orienta 3 meses, pero esta es una situación que podría ocurrir antes del Mundial, como que también podría ocurrir posteriormente. Ahora, también en el tema de las resoluciones del TAS, siempre hay una coordinación, una conversación entre las partes en la cual solicita uno ante el tribunal un plazo aproximado en que uno, digamos, desearía, ¿no? Conocer el fallo, ¿no? En el caso de la UADA, por lo que tenemos entendido, porque nosotros no conocemos el expediente, creo que nadie, excepto de los abogados de Paolo Guerrero, encabezados por el doctor Pedro Figa, quien es un amigo y está bien asesorado, Paolo, en ese sentido. Él se supone que ha solicitado, o se presume que ha solicitado a Paolo que se conozca el fallo después del Mundial, ¿no? Lo que la parte de la defensa legal de Paolo ha señalado al TAS que él desearía que el fallo sea antes del Mundial. Entonces, ese es el escenario que estamos, Hansel, en la actualidad, y bueno, hay que esperar y no hay que especular tanto, ¿no? Pero los peruanos nos gustaría que esto se posponga después del Mundial. Para tener la seguridad UADA, de por la Paolo información que Mundial. tenemos todos, tú has podido escuchar las informaciones en los diferentes medios de comunicación. Según dicen, la UADA ha solicitado que el fallo se dé después del Mundial, ¿no? Y la parte de Paolo Guerrero más bien ha solicitado que que esto sea lo más pronto posible, porque él desearía jugar el Mundial pues ya conociendo el fallo, ¿no? Pues, definitivamente nosotros como peruanos deseamos que esto se resuelva lo más pronto posible, ¿no? Si se decidiría
después del Mundial su carrera en el club estaría prácticamente terminada, ¿no? No habría mucha Sí, posibilidad bueno, de- eso sería ya, digamos, el extremo y sería muy lamentable, ¿no? En todo caso, a diferencia, digamos, de la justicia ordinaria, Hansel, en lo que es el tema de la justicia deportiva y en este resultado analítico adverso, en principio y luego que se convirtió en doping, el jugador, el deportista tiene que demostrar su inocencia, o sea, desde que sale positivo, el jugador es culpable, ¿no? Eso es totalmente distinto a lo que es la justicia deportiva a la justicia ordinaria, ¿no? Entonces, lo que Paolo ha venido haciendo durante todo este proceso, tanto en el Comité de Disciplina de la FIFA, luego en el Comité de Apelaciones de la FIFA, en la cual le reducen la sanción de 1 año a 6, y ahora en el TAS es justamente tratar de demostrar que él se contaminó, ¿no? Se contaminó involuntariamente y no tuvo ninguna, digamos, ningún hecho, ninguna intención de él, pues, consumir o utilizar una sustancia que está prohibida, ¿no? Para la AMA, ¿no? Perfecto. Doctor Castro, le agradecemos desde ya aquí el tiempo que usted ha tenido por poder conversar y a podernos aclarar algunos temas respecto al caso Paolo. Desde ya también cordialmente invitado para conversar otros temas de derecho deportivo, ¿no? Y bueno, aquí vamos a seguir también con parte de la asociación, vamos a conversar con el doctor Zacarías sobre Big Data. Claro que sí, Hansel, muchas gracias por el enlace, y a la comunidad deportiva y al público en general tener paciencia, tranquilidad, y hay que especular menos, ¿no? Hay que especular menos, y ya estamos seguros que dentro de muy pronto tendremos el fallo, digamos, de la absolución de Paolo Guerrero, que es la confianza que tenemos todos los peruanos, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Castro. Ya no hay que descansar, muchas gracias. Bien, son 7:47, estamos saliendo en vivo y en directo por Miraflores TV Digital, en esta oportunidad conversando con el doctor Zacarías Paredes Chávez, él es tesorero también de la Asociación de Derecho Deportivo del Perú, ADPER, con el cual estamos conversando un tema bastante interesante que es el Big Data. Nos vamos a ir a una pequeñísima pausa comercial y continuamos con la programación y con este tema interesante, Big Data. y 48, 7:48 saliendo en vivo y en directo por Miraflores TV Digital, en esta oportunidad conversando con el doctor Zacarías Paredes, abogado también en el mundo del derecho deportivo, con el cual estamos conversando sobre el Big Data. Antes de ello, pues también a todos los seguidores del fútbol y sobre todo que quieran analizar, y en la cual Humberto Jara en este libro El Camino a Rusia nos habla sobre la importancia de la tecnología y cómo llegó la misma a la selección del Perú. Nos comentaba entonces, doctor, respecto al concepto del Big Data, la utilidad, la necesidad, pero llevándolo ya en un plano práctico, ¿en qué nos sirvió? ¿Para qué nos sirvió todo ese análisis? Y de repente conoce algunos casos, ¿no?, puntuales en la cual veamos los resultados del Big Data. A ver, para especificar y ser más preciso, para que no haya una confusión. Big Data es una base de datos que recibe
información, suministro de unas herramientas tecnológicas de información. ¿Cuáles son estas herramientas que pueden ser? Pueden ser videos, sensores, dron, smartphone, software, ¿no? Cámaras, etcétera, etcétera. A ver, de una manera didáctica. Videos. N videos. Por ejemplo, de los partidos de fútbol de México, jugados de Holanda, de Estados Unidos, que tenemos jugadores ahí, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, 20 partidos jugados de la selección uruguaya. Correcto, ¿no? nuestro rival. Nuestro rival, ¿no? Entonces, estas informaciones... Tanto eliminatorias como amistosos. Exacto. Entonces, el entrenador, en este caso Gareca, para tomar decisión necesita, ¿no? de una información del plantel que va a enfrentar a nuestra selección, ¿no? Doctor Zacarías, ¿y quién se encarga del análisis de estos datos que vamos obteniendo? Efectivamente, entonces, a esta base de datos que se llama Big Data, ¿no? Unos especialistas, pueden ser estadísticos, pueden ser ingenieros informáticos, ingenieros de sistemas, son los encargados de analizar y procesar, ¿no? Entonces, de manera específica va a suministrar información requerida por el director técnico. Eso quiere decir que al plantel de la federación sumamos estos profesionales, ingenieros estadísticos que están trabajando. Son especialistas que le van a asistir, ¿no? al director técnico, ¿no? En la era de Gareca, ¿no? Se empezó a aplicar la tecnología, ¿no? Como así lo manifiesta, y tomando como base a Humberto Jara, periodista, ¿no? En su obra el Camino a Rusia. Camino a Rusia, ¿no? Entonces, estos especialistas, ¿no? Analizan, procesan y le informan, ¿no? Al entrenador. A ver, le voy a comentar 3 casos emblemáticos, ¿no? De la casuística vinculado a Big Data. A ver, uno de los casos, el partido de fútbol que se jugó en Quito. Correcto. En Quito, ¿no? Jugó en Quito. Entonces, en el cual nunca habíamos ganado. Históricamente, o sea, históricamente, entonces, y también la estadística, ¿no? Porque así lo señala, lo establece. El temible estadio de Atahualpa. Por la altura, ¿no? Entonces, los efectos de la altura no era una debilidad, si se quiere decir, para nuestro seleccionado. Ahora, ¿qué variables tenía que aplicar? Las fortalezas. ¿Y cuáles eran las fortalezas de nuestra selección? Primeramente, para poder enfrentar, ¿no? De visita, se tenía que saber, ¿no? ¿Cuál era el plantel titular de Ecuador? Así y conocer al rival. Exacto, hacer inteligencia deportiva a través de Big Data. Y se identificó el plantel que estaba integrado en su mayoría por futbolistas nativos de la costa, que no eran nativos de Quito, de la altura de la sierra. Haciendo el símil, es como que lleváramos a cualquier equipo a Cusco, Arequipa, ¿no? Exacto. Eso ¿no? es lo que se está haciendo en Bueno, Ecuador. Y entonces, ¿cuál fue el efecto de la altura? ¿A quién le perjudicó? No le perjudicó a la selección peruana, le perjudicó a la selección ecuatoriana. Y que en su gran mayoría también juegan fuera de Ecuador. Fuera de Ecuador, ¿no? ¿Cierto? Porque de alguna manera un jugador local de Ecuador
Ok, son nativos de costa, pero pueden estar viajando constantemente a una ciudad de mayor altura. Así En es. este caso, la gran mayoría de futbolistas ecuatorianos militan en clubes extranjeros. Exacto, claro. Cosa que aún no pasa en La Paz, ¿no? En La Paz la gran cantidad de jugadores de la selección boliviana siguen siendo Militan. locales. Y Así es, viven en- salvo excepciones Sí. por ahí, ¿no? Pero bueno. Entonces, analizando, ¿no? Estos datos, ¿no? A través de Big Data, ¿no? Ya el entrenador, porque él es el estratega, aplica la estrategia, ¿no? Para poder, ¿no? Desarrollar, ¿no? Su táctica, Ujú. ¿no? Y así fue, ¿no? El partido terminó favorable a Perú, ¿no? Así es. pero por El 2-1. el 2-1, ¿no? Este es uno de los casos emblemáticos. Ahora, otro de los casos emblemáticos, a ver, ya haciendo la concordancia con el derecho comparado deportivo internacional, no fue una casualidad, no fue una casualidad, ¿no? En el Mundial Brasil 2014, que Alemania le propinara pues un contundente 7-1 a la selección brasileña en su propio estadio. Para esto, la selección germana, la selección alemana, se preparó con anticipación, porque ya Big Data ya en Europa ya se utiliza desde el año 2001. Y aquí llega 2015 recién. Así es. ¿no? Entonces, el entrenador, ¿no? aplicó, ¿no? el Big Data, ¿no? para poder enfrentar y ganar, ¿no? Contundentemente. ¿Se puede decir, doctor, en este momento que el fútbol ya se ha hecho ciencia utilizando todas esas herramientas? Y ojo, también sabemos que no es patrimonio únicamente del Perú. ¿Cuántos países y cuántos seleccionados en este próximo mundial ya utilizan esta tecnología? Por eso dice, ¿no? Es común, es coloquial, ¿no? A ver, ¿cuál es más conveniente? Contratar a tres especialistas, tres estadísticos con conocimiento de Big Data, o no contratar a un futbolista de capacidad regular. Entonces, para un equipo en la actualidad, no, porque ya tiene que tener visión de ciencia, o sea, de tecnología. Correcto. ¿No? Pero eso no quiere decir, y eso es una opinión muy personal, que la tecnología va a suplir a un director, a un estratega. El estratega y el director utiliza esas herramientas, y cómo las utiliza va a ser también el éxito o el fracaso, ¿no? Porque yo puedo tener mucha información, pero si no sé utilizar esa información, de nada sirve. Entonces, el fútbol, que por naturaleza, históricamente, culturalmente, es un deporte artístico, ¿estamos perdiendo el arte con la ciencia o es simplemente saber amoldar el arte dentro de la ciencia? ¿Cómo es su visión? A ver, para nuestra cultura futbolística, a nosotros, ¿qué nos conviene? Jugar bonito, vistoso, presentar un buen espectáculo para la gradería, para el estadio, o ganar. Jugar bonito, ganando. Para mí sería lo ideal. Bueno, lo ideal. bonito y barato. Y con resultado, con eficacia, con efectividad. Pero el fútbol es pasión, pero el fútbol también es inversión. Es inversión, ¿no? Entonces, no solamente se va a agradar a la tribuna, también se tiene que agradar, ¿no? Al fisco, los sponsors, ¿no? Efectivamente, a toda una cadena de valor que existe. Pero veamos ejemplos que hoy en día están latentes en el fútbol actual. Ver jugar al Real Madrid es gustoso, ver jugar al Barcelona es gustoso, y son equipos que generan resultados. O sea, no es que la ciencia excluya el fútbol agradable, el fútbol gustoso. No, Alemania es un equipo que encanta verlo,
su dinamismo, la ritmicidad, ¿no? Ser un equipo muy vertical. Entonces, sí, como ciencia genial, ¿no? Pero romper de repente esos ingredientes artísticos del fútbol. Definitivamente, porque ¿no? o sea, nuestro fútbol es vistoso, es de toque, Así es. de aplauso, Porque si de no, olé, olé, pero si no sería un fútbol robotizado. Pero versus una tecnología alemana, ¿no? Perfecto. Ellos lo que les interesa, ¿no? Aplicar la ciencia, la tecnología, aplicar Big Data, ¿para qué? Para ganar, efectivamente, pero van a presentar buena imagen, buen espectáculo, sí, pero está fortalecido, ¿no? Está fortalecido, ¿no? Con la tecnología. Entonces, para hacer una comparación, la tercera casuística. Correcto. ¿No? Ya que habló usted de el fútbol europeo, ¿no? El encuentro Perú-Uruguay. Correcto. Exacto. Entonces, a esos monstruos delanteros de Uruguay. Exacto. Esa dupla. A ver, vamos Cavani y Suárez. a analizar al buen Cavani y al buen Suárez. Entonces, ¿quién le tenía que contener? ¿Quién le tenía que anular? ¿Quién le tenía que parar? Big Data. El entrenador dijo, a ver, ¿a quiénes tenemos? Primeramente, o sea, la virtud de Gareca es, aplicó un concepto de economía. Maximizar los escasos recursos. ¿Esto qué quiere decir? Si te caen limones del cielo, hay que aprender a preparar limonada. Entonces tenía a futbolistas del torneo local. Así es. El escogido, Araujo. Su biotipo de Araujo. Claro, pero del mejor equipo del Perú, pues. Bueno, no coincido, pero es pero bueno, sigamos con su ejemplo. Bueno, Araujo. Entonces, se tenía que analizar, ¿no? Sus parámetros, sus variables, sus indicadores técnicos de este zaguero. ¿Cuáles son esas variables? ¿No? Su capacidad, su velocidad, su rendimiento, su salto, su pique, su biotipo, ¿no? Su biotipo. ¿Para qué? Para contener, ¿no? a estos charrúas, a esos monstruos. Porque ojo que Suárez, él entra, si no te muerde. Así pero es. Entra. Una de dos. Ya, o sea, la garra charrúa versus la garra inca. Entonces el indicado, Araujo. Entonces en la balanza para equilibrar esas variables, le dijo, tranquilo muchachito, tú estás en las mismas condiciones. Tus datos son estos. Estos son tus datos. Cree en ti. Mira acá la estadística nos dice que tú estás a la par con estos monstruos. Correcto. Así que por lo tanto, ahora, no arrugues. Ahora, ¿cómo manejamos esto? No arrugues. Ya la parte mental, para eso el equipo técnico lo constituye, ¿no? Un psicólogo deportivo. Entonces, psicólogo, recupérale. Tus variables autoestima. funcionales están ok. El Big Data me dice que resistes, que saltas bien, lo vas que tienes un buen sprint, todo lo que sea. No arrugues. Pero ahora viene la parte emocional. Ojo, la parte emocional, o sea, la parte emocional ya es la parte subjetiva que tiene que trabajar el psicólogo. Porque en esa parte el Big Data, o sea, también, o sea, está bien que sea ciencia. Pero no analiza la parte emocional. Exacto. ¿No? Ojo, la parte, por eso es muy importante, ¿no? El Big Data será una herramienta, pero no es una decisión que va a tomar el entrenador, porque él en base a su experiencia, en base a su tacto, en base a su intuición... Y cómo los conozca. ¿Cómo lo va a conocer? ¿No? Y como resultado fue así. Entonces él entró todo bien preparado, todo confiado, y lo anuló. Una pregunta, doctor Zagariade. Por lo que escucho y intuyo, una cosa es preparar un partido de selección, donde conocemos a la selección con anticipación, con la fecha que vamos a jugar, en el cual el entrenador tiene tiempo para analizar, ¿no? Y por eso es que vemos que la eliminatoria sudamericana es tan pareja, porque así como nosotros estudiamos al rival, nos estudian a nosotros, ¿no? Y el Big Data, pues,
anulan los circuitos creados, digamos. Los seleccionados tienen poco tiempo y es más o menos conocido cómo van a jugar. Mi pregunta es, en los torneos diferentes, en España, en Europa, ¿por qué tenemos que, a pesar de toda la tecnología, Messi sigue siendo Messi y es superlativo a cualquier análisis que se pueda hacer? O sea, hay un punto de naturaleza humana que es impredecible a pesar de todo el análisis que se haga. A ver, me voy a remitir a hace más de 2000 años a la filosofía de este general y filósofo chino Sun Tzu. Una máxima. Si te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo, no vas a tener problema para vencerlo. Entonces, traigo dos variables: fortaleza y debilidad. Messi, ¿no?, es un producto que llegó, ¿no?, a la cantera del Barcelona, prácticamente a un laboratorio, ¿no?, científico. Entonces es un prototipo, ¿no?, que ha sido creado, ¿no?, para tener, ¿no?, regularidad, estabilidad sostenida de su rendimiento. Ojo, mide menos de 1,70 m, pero la habilidad. Entonces, como producto, ¿no?, de laboratorio, digamos, entre comillas, entonces él está en constante, ¿no?, análisis, en constante estudio, porque es una inversión, ¿no?, del Club Barcelona, y por lo tanto va a mantener su calidad deportiva, porque está, ¿no?, bajo un análisis permanente, ¿no? Esa es la regularidad de este futbolista, ¿no?, que es un referente para el fútbol mundial, pero que todavía no ha destacado. A nivel selección. No ha destacado a nivel selección. Así es. Entonces, esa es la parte subjetiva que se tiene que tratar. Entonces, ¿le pesa el pabellón argentino? ¿O está mejor estudiada la selección argentina? ¿O qué otros factores subjetivos? Claro, tenemos un Messi en Barcelona y un Messi en la selección argentina. Claro, por eso digo, ¿no? Es por eso afirmo, ¿no?, que la parte subjetiva todavía la ciencia no lo ha podido todavía analizar, tratar o corregir. Y un dato más para poder redondear este comentario que usted ha hecho es una base o una justificación del punto de vista neurológico. Se ha estudiado a dos jugadores grandes como son Messi y como son Maradona. Ambos son zurdos, pero tienen lo que se llama la lateralidad invertida. Ellos juegan con la zurda y su campo visual es al revés, invertido. El panorama que tiene Messi supera los 180 grados que el común denominador de las personas lo tenemos. Nosotros vemos, este es nuestro campo visual, de aquí hacia adelante. Messi ve más acá. Los puntos ciegos, que se le llaman los puntos ciegos, auto. Eso lo maneja Messi y eso lo tenía Maradona. Eso es un agregado para ser también jugador superlativo bajo una base fisiológica, neurológica, ¿no? Que eso lo hace diferente, porque no es lo mismo alguien que vea solamente así, alguien que vea acá. Ahora, ¿de qué manera se lleva ese control? Una herramienta tecnológica, un sensor. Hay sensores que le van a conectar los pies, pecho, al corazón. Claro, resistencia, metabolismo, claro, todo hay eso. incluso camisetas que miden la cantidad de sodio que pierdes Exacto, pero Big Data solamente se aplica en los entrenamientos, más no en partidos oficiales, porque la FIFA no lo permite. Correcto. Entonces, pero uno puede grabar y analizar ese partido y tener... Sí. Pero para recibir, o sea, parámetros funcionales del futbolista, eso, en este caso sí está, Messi, eso no está permitido. Está permanentemente. Es por eso que tiene esa regularidad. No va a tener altibajos.
Eso va a llegar No, cuando es tengamos ya claro. los chips humanos, Claro. ¿no? Usted como médico, no como neurólogo, usted va a estar constantemente, o cardiólogo, constantemente va a estar monitoreando, pues. ¿no? el Así funcionamiento del es. corazón. Así es, ¿no? ¿no? Entonces, para ir concluyendo, doctor, el Big Data llegó a Perú y esperamos que no se vaya, porque es una herramienta que ha sumado mucho en la selección. No es atributo únicamente del tema deportivo, futbolístico. Lo acabamos de ver también en el día de ayer usted conversaba respecto al último partido de vóley. Ajá, de la entre Liga San Superior Martín. Nacional de Vóley. Así es. ¿Qué diferencial tiene San Martín para ir cerrando esto? A ver. San Martín en vóley, ¿ah? A ver. Como expliqué, ¿no? Los deportes más practicados y más relevantes en el Perú son fútbol, vóley y atletismo. Así es. Entonces, este fin de semana, ¿no? se desarrolló la final de la Liga Superior Nacional de Vóley. San Martín y Yamsa, ¿no? San Martín y Yamsa. O sea, ¿cuál es el secreto de los San Martín? Durante sus 7 años de permanencia en la liga, ha ganado 4 campeonatos y 3 subcampeonatos. ¿Cuál es el secreto? Big Data. ¿No? Entonces, su entrenador, ¿no? Juan Diego, Español, ¿no? español, escuela española, ¿no? Utiliza, ¿no? Data Volley, Ujú. ¿no? Para poder, antes del partido, analizar, estudiar, ¿no? Su rival, su contrincante. Entonces, fue una lucha de escuela española versus la escuela cubana, del Yamsa. profesor cubano, ¿no? El entrenador, Ujú. ¿no? Por lo tanto, no es casualidad. No, Eso no, es producto de ¿Y los casualidad. equipos de fútbol peruanos del torneo están ya aplicando el uso de Big Data o no se sabe o no? Todavía no. Bueno, como le digo, ¿no? El Big Data ha llegado con fuerza, pero a nivel selección. A Ujú. nivel de selección. A diferencia de Europa, ya de Real Madrid, Barcelona, Todos los equipos top. equipos de Francia, de Italia, de Inglaterra, Alemania, y a nivel Latinoamérica, México no llega a la delantera. No llega a la delantera México. ¿No? Como les explico, ¿no? Big Data ya entra en funcionamiento desde el año 2001. Y esperemos justo la pregunta que hace Miguel, que ya varios de los equipos del fútbol nacional, para hacerlo más competitivo, porque una cosa es mirar al Perú en eliminatorias y clasificatoria ya para un próximo mundial, pero otra cosa es ver los equipos locales, ¿no? Que nos ha hecho sufrir nuestra Alianza Lima en esta última Copa Libertadores, ¿no? 0 puntos, 1 punto, solamente el empate con Boca Juniors, y en donde vemos un contraste, ¿no? Éxito en selección y fracasos constantes en el ámbito del fútbol local. Claro, o sea, lo que no se quiere, ¿no? Tener en el estudio del entrenador, ¿no? Su televisor o su equipo de video y sus archivos en físico, cantidad, no. Y si no lo utilizo, No lo y utilizo. es bien difícil ver todo. Exacto. Mi tablet, mi smartphone, ¿no? O Y que me den resultados, nada más, inmediatos, ¿no? o sea, en tiempo real. Claro. En tiempo real, ¿ah? O sea, el factor tiempo es muy importante. Así es. Bien, doctor Zacarías Paredes, muchísimas gracias por compartir este tema tan interesante y no relacionado solamente al fútbol, sino al deporte en general. Y desde ya, pues, el agradecimiento por parte de Miraflores TV Digital, ¿no? Por su tiempo y por conversar de ese tema tan novedoso, ¿no? Muchas gracias por permitirme y compartir, ¿no? La difusión del derecho deportivo en el Perú a través de nuestra Asociación de Derecho Deportivo, ADPER. Así ¿No? es. Gracias a ustedes, al panel y al público que me está mirando. O sea, gracias. Y bien, Miguel, ya terminando el primer programa del reinicio, ya ahora en mayo estaremos comentando y conversando diferentes temas, tanto de salud como de derecho, ¿no? Discutiremos cómo le fue a Paolo. Así es, esperemos ya la resolución pronta. Bien, 8:14, nos excedimos unos minutos más por este tema tan interesante y con ustedes nos vamos hasta el próximo martes, 7:30 en punto. Nos vemos. Doctor.